Buenos días, queridos estudiantes. Hoy quiero hacerles una clase diferente y contarles la historia de los persas. Los persas, al igual que los otros imperios que vemos en este módulo, también fueron muy importantes y tuvieron mucha influencia en las demás civilizaciones. Tal vez fueron uno de los imperios más importantes que hubo, incluso superior a Roma en sus momentos de mayor esplendor. Por eso conviene que le dediquemos un ratico a hablar de los persas. Cuando nos dicen persas, nosotros pensamos persas, los gatos persas, es lo que conocemos. O las alfombras persas también. En el mejor de los casos, hemos jugado Prince of Persia en el computador. Y tal vez lo que más conocemos son las Mil y una noches. Y cuando hemos oído las historias de las Mil y una noches, uno se hace en la mente la imagen de unas ciudades muy bonitas, muy organizadas, con palacios, con jardines, con princesas. Y esa es la idea que uno tiene de Persia. Y eso es exactamente lo que Persia fue. Un imperio grandioso que decayó con el tiempo, con mucha tristeza. Esto es lo que viene siendo Persia hoy día. Lo que era Persia es lo que hoy es Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, Siria, Israel, un poquito de Arabia, un pedazo de Egipto. Lo único que a ellos les faltó fue dominar Grecia. Fue con los únicos que nunca pudieron, sí pudieron al final. Pero Grecia jamás se dejó invadir y siempre estuvieron ahí, fueron los enemigos de los persas. El principal protagonista de los persas fue Ciro el Grande. Dicen que Ciro el Grande es de los pocos en la historia que merece ser llamado el Grande, porque realmente fue grande como gobernante y dicen que fue grande como ser humano. Él quiso, en principio, liberar el imperio y liberar a los persas. Los persas compartían su tierra con los medos. Entonces él lo que hizo fue luchar contra los medos y ganar todo ese terreno para los persas. Y empezó a organizar su imperio y a expandirse. Pero una de las cosas que hacía Ciro era que cuando se invadía un país o una región, no esclavizaba. Él no esclavizaba, no obligaba a cambiar la religión del pueblo invadido, no les obligaba a cambiar las costumbres, sino que por el contrario, él lo que pretendía era que los pueblos que se iban incorporando en su imperio mantuvieran sus costumbres y su arquitectura y todo su modo de vida. Y eso los enriquecía. Ellos tomaban todas esas influencias de los pueblos invadidos en lugar de obligar a tomar las suyas. Ciro el Grande creó su ciudad. Su ciudad se llamó Pasargada y fue la primera capital del imperio persa. Como se ve en este dibujo, era la idea del lujo de la ciudad de Pasargadas. Esto es lo que queda de Pasargadas hoy. Son las ruinas de lo que fue la ciudad más grande y más hermosa en su momento, en todas las culturas antiguas. Pasargada se caracterizaba por dos cosas, los jardines y los palacios. Y los jardines eran muy famosos porque además de ser muy lindos, era toda una obra de ingeniería lograr llevar agua a esos jardines, porque Persia
toda esa zona es una zona desértica. Entonces, eh, llevar agua hasta allá, llevar flores, mantenerlas, árboles, pájaros, maripositas, animales, todo eso era una obra muy grande, muy importante. Ellos usaban en sus jardines un sistema de canalización, como se ve aquí en las fotos, eh, que llevaba el agua a través de unos canalitos que recorrían todos los jardines. Con esos canalitos se irrigaba y se regaban las matas y todo, y se acumulaban cada tanto en unos pocitos, unas fuentecitas, unas más decoradas que otras, pero eso era lo que mantenía la humedad y el verdor en los jardines. Eso ahora se aplica en jardines actuales y después de los persas pues se aplicó en otros tantos jardines de la historia. Y los palacios. Y el palacio era el palacio de Ciro, porque Ciro tenía su palacio allá. Era el palacio más grande, más bonito, más imponente que había. Esto es lo que queda hoy del palacio de Ciro. Era un palacio muy lujoso en sus acabados, en su decoración, en su construcción. A la muerte de Ciro, que además murió joven, a los 30 y pico, murió en una batalla, había 4 capitales persas: Pasargadas, Babilonia, Susa y Ecbatana. Ciro quiso que lo enterraran en su ciudad, en Pasargadas. Y esta es la tumba de Ciro, y es una tumba muy famosa porque el mejor gobernante del mundo está enterrado en una tumba tan sencilla. No tiene decoración, no tiene nada, piedra, más o menos unos 14 metros de altura tiene, y eso es el monumento a Ciro, que es tal vez de las cosas más famosas que quedan hoy en Pasargadas, la tumba de Ciro. Cuando Ciro murió no quedó nadie que lo sucediera como gobernante, entonces eso hubo crisis durante muchísimos años, guerras y peleas y todo, hasta que finalmente un sobrino de Ciro cogió el poder, y ese sobrino se llamó Darío I. Darío I, que también digamos que fue buen gobernante, él se instaló en la ciudad de Susa. La ciudad de Susa fue muy conocida por sus palacios, más o menos como el palacio de Ciro, era el palacio de Darío en Susa, unos palacios muy lujosos, esplendorosos, y los nombran incluso en la Biblia. Cuando hablan de palacios persas, hablan de Susa. De Susa ya no queda nada. Estas imágenes que ven acá están en museos, son pedazos que se han sacado de los palacios de Susa y que ahora están en diferentes museos del mundo. Pero con esto, pues ustedes pueden darse una idea de cómo eran hermosos esos palacios de Susa. Pero este Darío I, él quiso hacerse su propia ciudad porque Susa ya estaba hecha. Entonces él dijo, no, si Ciro hizo Pasargadas, yo voy a hacer mi ciudad, y mi ciudad, esto es un pedazo de Susa que no les mostré, y la ciudad de Darío se llamó Persépolis, la ciudad de los persas. Una foto de lo que fue Persépolis, más o menos. Estos son las ruinas de Persépolis hoy, pero ahí alcanzan a ver. Persépolis es una ciudad que está montada encima de una plataforma, que ahí la alcanzan a ver. Darío quería que su ciudad se viera de lejos, que los enemigos desde lejos se dieran cuenta que ahí había la ciudad de los persas, que los persas eran poderosos y tenían sus super ciudades con todo su esplendor, que vieran y les tuvieran miedo. Entonces,
Persépolis está montada en una plataforma absolutamente decorada, como la ven ahí, esplendorosa, la ciudad. Aquí les muestro un detallito. No era un muro sobre el que estaba montada, un muro hermoso, lleno de decoraciones. Esto es un detalle de una columna en Persépolis. Miren, miren el trabajo, pues, el detalle de todo, cada elemento de Persépolis. Era una cosa artística. Otra foto de Persépolis. Esto es la Padana de Persépolis. La Padana viene siendo como la sala hipóstila para los griegos, una sala a la entrada del castillo que se caracteriza por estas columnas. Dicen que lo que se quiso retomar aquí en la Padana de Persépolis fue el origen nómada de los persas, porque finalmente cuando vivían los persas y los medos, pues antes, como vimos en la prehistoria, los seres humanos eran nómadas y poco a poco se volvieron sedentarios, entonces pues los persas obviamente empezaron siendo nómadas y aquí retomaron algo de aquel origen nómada y estas columnas supuestamente asemejan las columnas de las carpas de las tiendas de los nómadas. Esto tenía, en lugar de carpa, tenía un techo en madera muy elegante, muy bonito, que obviamente ya con el tiempo desapareció. Esto es otra cosa muy importante que tenía Persépolis y es el alcantarillado. Esa plataforma no solo servía para subir la ciudad y para que la vieran de lejos, sino que dentro de la plataforma funcionaba el alcantarillado. Debajo de esa plataforma había toda una red de canales y de tuberías que conectaban arriba con las casas, con las salas, de manera que había alcantarillado. O sea, no solo llegaba agua, también salía. Y eso no se veía porque estaba en la plataforma, escondido. Esta es otra foto de Persépolis. Más detalles de todo su esplendor. ¿Qué pasó con el tiempo? Cuando murió Darío, lo sucedió su hijo que se llamó Jerjes, que también hizo avances y conquistó más tierras y bueno, pues fue buen gobernante, nunca como Ciro, pero digamos que sí. Y luego de Jerjes murió, cuando Jerjes murió, el hijo fue Artajerjes. Artajerjes quiso retomar el proyecto de su abuelo Darío, porque Persépolis estaba sin terminar, porque Darío murió y nunca la acabó. Entonces, Artajerjes en Persépolis construyó la sala de las 100 columnas. Y la sala de las 100 columnas quería mostrarle a todo el mundo el esplendor de un imperio que era capaz de construir una edificación con 100 columnas. Era una cosa monumental. Esto es las ruinas de la sala de las 100 columnas, lo que queda hoy de ella, pero pues era una cosa espectacular. Los persas construyeron pues, no solo las ciudades, hay una construcción persa que es una de las maravillas del mundo antiguo, que es el mausoleo de Halicarnaso, que se deduce que así fue. Es una construcción persa también. Y bueno, ¿y qué pasó con los persas finalmente? ¿Desaparecieron? ¿Los mataron? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, el fin de la historia termina en nuestro amigo Alejandro Magno. Alejandro Magno venía de Grecia y Grecia no había podido olvidar todas las luchas que habían tenido con los persas.
había muchas guerras pendientes que había habido con los persas. Los persas nunca habían ganado, ahí van más o menos en empate. En últimas ya fue Alejandro Magno con quien lucharon esta última batalla. Los griegos durante 4 años estuvieron avanzando en Persia, tomando y tomando terreno hasta que llegaron a Persépolis y incendiaron Persépolis. Entonces, pues eso fue como el golpe más fuerte al corazón de Persia, haber incendiado Persépolis, la ciudad más importante, más bella, más bonita. Entonces, ahí pues el imperio ya empezó a debilitarse, se bajó la muralla, ya no había nada que hacer. El gobernante en esa época, que era Darío III, no estaba al día del incendio de Persépolis, se salvó. Él siguió luchando contra los griegos hasta que finalmente murió a manos de Alejandro Magno. Darío III es conocido como el rey que perdió un imperio. Y ya sin ningún rey que fuera líder y que tomara el control, el imperio persa fue decayendo, decayendo, fue siendo invadido hasta que desapareció. Pero entonces, hoy vimos la historia de los persas y aquellas cosas tan maravillosas que hicieron en arquitectura, que lastimosamente queda muy poco, pero van a ver también la influencia que tuvieron los persas en las otras culturas. Espero yo que les haya gustado mucho esta historia de los persas y que sigan muy juiciosos con las otras unidades, que todas estas culturas tienen unas historias muy interesantes y una arquitectura muy bonita que vale la pena ver. Hasta luego y que les vaya muy bien y que estudien muy juiciosos.